Sean bienvenidos y bienvenidas a nuestra sala de estudios. En esta ocasión daremos continuidad a los temas que hemos venido desarrollando en el objetivo de comprender el enigma de nuestra propia existencia sobre la faz de la Tierra y desde el punto de vista eminentemente psicológico prácticamente. La autoexploración psicológica es el tema de ahora, que nos induce pues a la introspección, a la, dijéramos, exploración y conocimiento de nuestra propia psicología particular. Y como lo hemos venido estudiando, está íntimamente relacionado esto con el misterio de la caída del Edén. Ya hemos explicado todos estos aspectos en los temas anteriores, pero vale la pena retomar, al menos al inicio de esto, porque la caída del Edén tiene un efecto psíquico directo en la humanidad nuestra, de este planeta Tierra. De hecho, como dice el venerable maestro Samael, condenada a la pena de vivir sin sus facultades superiores de percepción, que son las que se pierden con la caída del Edén y quedamos atrapados en lo que es el mundo de los sentidos, temas anteriores. Así que con este evento de la expulsión del Edén, la humanidad terrestre es una humanidad anormal, desequilibrada, cuyo aparato psíquico está alterado, o más bien adulterado, desde que pues se expulsó de la cuarta dimensión o del paraíso elemental y quedó atrapada en este mundo sensorial, en el mundo de los sentidos. Comprender esto es fundamental para que comprendamos nosotros, vale la redundancia, lo que tenemos que hacer para volver al Edén y subir de nuevo a nuestro hogar original, nuestro origen en sí. Ahora, como es el aparato psíquico el que queda adulterado o alterado, observamos que del centro intelectual surgen diversos pensamientos provenientes no de un yo permanente ni único, como suponen neciamente, dice el maestro, los ignorantes ilustrados, sino que de los diferentes yoes en cada uno de nosotros. Vean que estos diferentes yoes, por ejemplo, los tibetanos le llamaban agregados psíquicos, porque están agregados en la psiquis, están definitivamente ocupando un espacio dentro de nuestra psicología particular. El hecho mismo de que el trabajo esotérico comience con la rigurosa observación de sí mismo nos está indicando la multiplicidad de factores psicológicos, yoes o elementos indeseables que es urgente extirpar, dice el venerable, erradicar de nuestro interior. Y esto es lo que hacia donde nos dirigimos con el estudio, con estos temas, hacia cómo podemos nosotros corregir esa anormalidad. De hecho, que los egipcios le llamaban a esta segunda naturaleza, a esta naturaleza de tipo psíquica que ocupa, que usurpa el lugar de la conciencia, le llamaban los demonios rojos de Set. Entonces vamos a estudiar esto mm, muy detenidamente en diferentes temas sucesivos. Pensamientos, ideas, emociones, anhelos, esperanzas, desengaños, etcétera, son interiores, invisibles para los sentidos ordinarios, comunes y corrientes, y sin embargo son para nosotros más reales que la mesa del comedor o los sillones de la sala, decía el venerable. Ciertamente nosotros vivimos más en nuestro mundo interior que en el exterior.
Esto es irrefutable e irrebatible. En nuestros mundos internos, en nuestros mundos secretos, amamos, deseamos, sospechamos, bendecimos, maldecimos, anhelamos, sufrimos, gozamos, somos defraudados, premiados, etcétera, etcétera, etcétera. Y de eso es, aún hablamos en pláticas extra clase, cómo entonces uno debe familiarizarse con ese proceso y qué realidad tiene, cuánta realidad tiene que vivimos más nosotros dentro del mundo interior que en el exterior, aunque en el exterior tengamos nosotros el vehículo físico, que es el vehículo de manifestación, gracias, en, en este mundo sensorial, ¿no? Con el que existimos en el mundo de los sentidos, este cuerpo físico. Se pierde entonces ese cuerpo físico, ese vehículo, con lo que se llama muerte, desencarnación. Pero la vida continúa, excepto en otras dimensiones de la naturaleza. Cuando más explore este mundo interior llamado uno mismo, tanto más comprenderá que vive simultáneamente en dos mundos, en dos realidades, en dos ámbitos, el exterior y el interior. Eso vamos a irnos familiarizando con la práctica que nosotros debemos ir sosteniendo de momento en momento, de instante en instante, para ir entonces familiarizando con este trabajo sobre sí mismo. Recuerden que el sí mismo es psíquico, son entidades psicológicas. El sí mismo, de hecho, no tiene una existencia física. El sí mismo se expresa físicamente a través de nuestro cuerpo y utiliza todas las facultades del cuerpo para expresarse, para manifestarse. Más en sí no puede ser visible. Uno ve los efectos del sí mismo cuando manipula el cuerpo, cuando se conduce dentro del cuerpo. Este pues es el ego y esta fuerza que ya estudiamos anteriormente, hipnotizadora o el hipnotista, el hipnotizador que controla la mente. En psicología revolucionaria es el yo de la psicología. Se introduce en la mente, en el subconsciente del cerebro humano, con sus propios fluidos hipnóticos. Entonces, desde ese instante quedamos bajo el control, es decir, quedamos esclavizados por el yo psicológico. Esta naturaleza queda establecida dentro de nosotros mismos con la caída del Edén. La humanidad terrestre es una humanidad anormal, desequilibrada, cuyo aparato psíquico está alterado, fue adulterado desde la caída del Edén, y comprender esto es bien importante para todos nosotros, porque entonces entendemos cuál es la razón de eso y por qué es tan importante en el Génesis esa expulsión. El mundo material que percibimos a través de nuestros cinco sentidos no es sino el reflejo, la proyección de nuestro propio pensamiento y la percepción de un universo de energías y un universo realmente energético, psíquico fundamentalmente. Ahora en la humanidad, en la vida, en la vida común y corriente, ahora a estas alturas, estas expresiones de hipnotismo se han multiplicado a la enésima potencia. Ven ustedes que hoy uno no necesita ir a la sala para ver la pantalla del televisor, sino ahí la anda en el bolsillo, y a veces hasta dos andamos, ¿no? Entonces eso que se le llama teléfonos celulares inteligentes, y hay una gran cantidad de variedad de lo que es la industria del entretenimiento, que de hecho multiplica la, la fuerza hipnótica del yo. Y por doquiera vemos signos de hipnotismo, magnetismo, sugestión, etcétera, pero ignoran las multitudes que se hallan precisamente en estado hipnótico continuo. El hipnotizador individual y colectivo tomó la forma del ego, del yo, del mí mismo. Así pues, la conciencia edénica quedó atrapada dentro de esta naturaleza inferior, subjetiva, actuando en virtud
de la fuerza psíquica que la condiciona. Se encuentra en un estado hipnótico, de hipnosis, y a eso se le conoce como el sueño. Es decir, la conciencia edénica, la conciencia real nuestra, con la caída del Edén queda encerrada dentro de esa naturaleza inferior, dentro de los agregados psíquicos, según los tibetanos, dentro de los demonios rojos de Set, según los egipcios, queda encerrada y condicionada dentro de eso que se llama el sí mismo, el mí mismo, el yo, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacemos? ¿Cómo debemos trabajar? Iniciar el trabajo sobre sí mismo. Vuelvo a recordarles, queridos hermanos y hermanas, que el trabajo sobre sí mismo es el requisito que quieren y ponen los maestros de la Blanca Hermandad para ser miembros de ese pueblo escogido, aquellos que trabajen sobre sí mismos. Pero este es un trabajo eminentemente psicológico, psicológico, y es consigo mismo, no necesita la congregación, no necesita las multitudes, es consigo mismo donde debe comenzar entonces su labor. ¿Qué hacer? Recurrimos entonces a las enseñanzas del Buda o del maestro Sivananda, que son, dijéramos, los maestros que mostraron los cimientos prácticos de este trabajo sobre sí mismo. Y vemos entonces lo que es a estas fuerzas de la atención, y el estrechamiento de la atención nos lleva a la concentración plena. Cosas que hay que saber manejar para poder observarnos a sí mismos. Y la atención plena es una práctica central que implica estar presente en el momento sin juzgar y sin distraerse. Es decir, vivir el aquí y el ahora, el aquí y el ahora, y sin dudarlo, el maestro chino, un monje me parece, que dice, si come, coma, si camina, camine, pero no lo dude. ¿Y qué hay que hacer eso? Ahora en la mañana les decía, bueno, si uno no es consciente ni si se está bañando y hasta ver por dónde anda. Baña, se baña, báñese. Percibe el agua, sienta la frescura, vea cómo está limpiando su cuerpo. Eso debe estar haciendo. Atento a ese instante a lo que está vivenciando en ese momento. Comienza el trabajo por ahí. La concentración es una reducción del campo de la atención, cuando se va estrechando la atención. Lo primero es la conciencia al respirar, por ejemplo. Esta práctica que nosotros hacemos al principio, de poner atención a la respiración, se la van a poner en cualquier lugar del mundo, en cualquier escuela de misterio, mundo, en cualquier monasterio, chino, hindú, tibetano, lo van a poner a hacerse consciente de sí mismo y de su respiración. Es lo primero. Este fue el tema de meditación que el propio Buda usó en la noche de su iluminación. Y fíjense bien, tan así, tan estrecho es esta relación, que el maestro Sivananda explicaba que él recibió la iluminación en aquel punto exacto entre una inhalación y la exhalación. Entonces, en esa interfase entre el que uno inhala y exhala, en ese puntito se concentraba él y ahí recibió la iluminación. Entonces, esto es práctico, no es teoría, es algo que lo tenemos que ver, si lo podemos nosotros hacer y lo podemos empezar a vivenciar. La concentración consiste en centrar la mente en un único pensamiento. Durante la concentración se desvanece la agitación de la mente, va quedando quieta. Los sentidos se apaciguan. Vamos entonces en ese camino hacia la introspección. El verdadero Raja Yoga empieza en la concentración y esta se funde en la meditación. La concentración es una fase de la meditación sumamente necesaria. Vean el maestro de la síntesis, maestro Samael decía, sueño más concentración igual iluminación. Eso era todo.
Entonces sí tenemos que aprender primero la relajación del cuerpo, la concentración en su respiración para ir percibiendo cómo el cuerpo se va adormeciendo hasta que llegue encima la plena concentración y luego viene la conciencia. Aparecen los átomos de la conciencia. Pero este es bien interesante. Aún científicamente está demostrado que si no nos interesa a nosotros este proceso del despertar, no nos vamos a meter nunca. Dicen los neurocientíficos que la atención es la ventana del conocimiento y despierta cuando hay algo nuevo en el entorno. Es algo nuevo, apela como hace millones de años a la supervivencia como último significado. La atención nace de algo que puede significar recompensa o castigo y por tanto tiene que ver con nuestra propia vida. Si nosotros no le damos, no tenemos interés verdadero sobre lo que es esto del despertar o el trabajo sobre sí mismo, nosotros no le vamos a poner atención. Vean si ustedes han viajado alguna vez, los que hemos viajado, uno está, por ejemplo, en un aeropuerto allá en Europa, cualquier ciudad, y está esperando la salida de su vuelo, y uno está atento al anuncio que hacen en el aeropuerto cuando lo hacen en diferentes idiomas. Y cuando lo hacen en el idioma de uno pone plena atención para saber hacia dónde se va a dirigir, porque si no, entonces lo va a dejar su vuelo, le interesa a uno y pone atención. Por eso necesita atención. Pues los neurocientíficos fundamentan las bases neurológicas de la educación en esto que le llaman neuroeducación, y está basado en la atención que pueda poner el estudiante o la aspiración cuando tiene interés en eso. Por eso ahora los sistemas educativos no le interesa nada a los jóvenes. Llevan una tarea que ni ellos saben, solo la han sacado y cortado y pegado y ni saben qué es, ¿verdad? Y son excelentes estudiantes y salen con un diploma, ¿no? Título. Pero no saben nada. El que sabe es el programa de la computadora. IA, inteligencia artificial. Bueno, dejemos eso. Muchas teorías se han escrito y se seguirán escribiendo mucho. Es lo que se ha dicho y lo que se seguirá diciendo, pero la gente sigue como siempre en la ignorancia. De eso hablamos, ¿no? Nadie sabe nada sobre sí mismo. Pero nosotros aquí reunidos, nosotros en esta escuela esotérica, queremos saber sobre sí mismos porque nosotros queremos trabajar sobre sí mismos. ¿Sí? Conocemos grandes intelectuales, lumbreras del saber, eruditos, pero sobre sí mismos nada saben. Estamos aquí precisamente para tratar de inquirir, de buscar, de indagar, unidos por medio de la comprensión creadora. Debemos todos aquí tratar de inquirir, tratar de explorar el enigma maravilloso de sí mismo, conocernos a sí mismo. Es grande. ¿Por qué? Porque conocerás al universo y a los dioses, decían los maestros griegos. Es grande lo que tenemos por enfrente. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que comprobar y familiarizarnos es que tenemos una psicología individual, que tenemos una existencia psíquica. Cada uno de nosotros tiene su propia psicología. Desgraciadamente, la gente en su mayoría no aceptan que tienen una psicología. Y uno acepta fácilmente que tiene un cuerpo físico, porque lo baña, lo peina y le da de comer. Pero el cuerpo psíquico no lo ve. Sin embargo, es más real y más insistente de existencia que el físico. Cuando alguien acepta que tiene una psicología, de hecho comienza a observarse a sí mismo. En tanto la gente no se observen a sí mismo, toda posibilidad de cambio resulta imposible, pero es necesario que empiece uno a observar, que dirija la atención, que ponga atención
a su propia psicología individual. Y esa psicología individual constituye el cuerpo mismo del sí mismo, la expresión del sí mismo, los mecanismos de acción del sí mismo. Dice el venerable que cuando un hombre hombre u mujer, ¿no?, está pensando, cree firmemente que él en sí mismo y por sí mismo está pensando. Y uno dice, yo digo esto, yo pienso esto, yo esto, y cree que yo, este cuerpo. Pero luego, si minutos después está pensando otra cosa. Entonces, este cambio inmediato, estas contradicciones internas son, dijéramos, las variables que presenta el sí mismo, los diferentes yoes. Esto que los agregados psíquicos, o lo que el maestro Samael le llama el yo pluralizado. No quiere darse cuenta el pobre mamífero intelectual que los múltiples pensamientos que por su entendimiento cruzan tienen su origen en los distintos yoes que llevamos dentro. Pensar profundamente y con plena atención resulta extraño por esta época involutiva y decadente. Resulta extraño. Mas, sin embargo, nosotros es lo que vamos a procurar definitivamente en la práctica. En la práctica, cada uno de nosotros debe vivenciar su propio trabajo, irse descubriendo a sí mismo, ir entonces siendo testigo de sus múltiples contradicciones internas, descubrirlas, darse cuenta para ir comprendiendo la complejidad de nuestra propia existencia desde el punto de vista psíquico y que arrastra al cuerpo a los diferentes eventos. Es necesario porque, como lo dice en Psicología Revolucionaria el maestro, trágica es la existencia de aquel que muere sin haber conocido el motivo de su vida. Cada uno de nosotros debe descubrir por sí mismo el sentido de su propia vida, aquello que lo mantiene prisionero en la cárcel del dolor. Es ese sí mismo, es ese yo, ¿no? Insistente, que es el origen del dolor y sufrimiento del que hablaba el Buda en la primera noble verdad, la naturaleza del mundo. Lo fundamental en la vida es realmente llegar uno a conocerse a sí mismo. ¿De dónde venimos? ¿Para dónde vamos? ¿Cuál es el objeto de la existencia? ¿Para qué vivimos? ¿Por qué vivimos? Etcétera. Son, dijéramos, preguntas que deben estar permanentemente en nosotros para darnos cuenta de que no hemos descendido a esta tierra para vegetar y para desarrollarnos en la misma tierra, sino para buscar el camino de regreso hacia el origen de donde salimos. Por eso yo no me canso en ponerle a ustedes de ejemplo la parábola del hijo pródigo, que se va para donde su padre, y léanlo y estudienlo y van a dar cuenta. Ese hijo pródigo es nuestra esencia aquí perdida en este mundo, que debe irse de regreso al Padre, debe irse. Y para eso es el objeto de la existencia, volver a casa, volver al origen. Para eso vivimos y por eso existimos aquí, para vencer, para vencer el programa ilusorio de este mundo, para vencer a Maya en este mundo. Pero entonces necesitamos atención plena para observar esta cuestión del mí mismo, lo que yo soy, lo que piensa, siente y actúa. Es algo que debemos autoexplorar para conocer profundamente. Vean, el yo piensa, siente y empuja el cuerpo a la acción. Empuja el cuerpo a hablar, a decir, a maldecir o a bendecir, etcétera, etcétera. Pero hay que observar esa fuerza que está haciendo eso. Hay que darnos cuenta, ver directamente tal cual somos. Es lo interesante. Solo así podremos llegar al conocimiento verdadero de sí mismo. Vuelvo a decirles a ustedes, queridos hermanos, que no sigamos cometiendo el error de ver estos aspectos como puramente adornos en nuestro aparato, en nuestro intelecto, sino como verdaderas herramientas para conocernos íntegramente a sí mismos.
y despertar la conciencia, volver al Padre. Esto es práctica la que debe haber. Una práctica donde no necesita nadie más que uno mismo. Solo ustedes pueden darse cuenta que están comiendo y pensando mil cosas diferentes, que están haciendo una cosa en la cocina y están lejos de ahí. No puede ser. Hay que practicar la vida de instante en ese instante, vivirla intensamente. El momento ese, sin dudarlo, hacer eso exactamente. Cualquier actividad de la vida, cualquiera por insignificante que sea, es los elementos que necesitamos para que podamos nosotros trabajar intensamente sobre sí mismos. Por eso vale la pena, y bien vale la pena repetir esto que dijeron los griegos, sabios con cual ninguno, ¿no? Los griegos dijeron: "Gnócete ipsum", hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses, dice el venerable. En tanto no nos conozcamos a sí mismos, no conoceremos ni al universo ni a los dioses. No sabremos nada de nada. Nuestra cabeza estará llena de teoría y eso es todo. Y eso es lo que no debemos hacer. La gnosis y esta enseñanza no es para almacenarla en el aparato intelectual, es para practicar esos principios. Así servirá entonces de modelo para nuestra existencia. Dice el venerable: el día que nos conozcamos de verdad directamente, no por lo que otros digan o dejen de decir, sino directamente, no por lo que otros escriban o dejen de escribir, sino directamente, este día, ese día de verdad conoceremos al universo y a los dioses. Como dijeron los griegos, ese día conoceremos la verdad, los misterios de la vida y de la muerte. Recuerden que el cuerpo mismo, cuerpo físico, está diseñado con el prototipo universal del universo, de todo cuanto existe. Y ahí están todos los dioses y las jerarquías divinas en forma atómica dentro de nuestra estructura orgánica. Así que se puede conocer esto. Otro que bien vale la pena que volvamos y perdonen que insista en esto del mito de la cueva de Platón. La vida común, la vida de ensueño, la vida en los sentidos es similar al mito platónico. Cada persona toma las imágenes como realidad, sumergida en la ilusión de vivir en un mundo verdadero. El engaño surge de una fuerza psicológica mediante la cual vemos como real el reflejo de la verdadera existencia. Vemos como real las proyecciones del ego, los pensamientos, las ideas, etcétera, etcétera. Todo eso le damos nosotros carácter de realidad a este mundo. Aún nosotros con más experiencia, con tiempos y de estar estudiando esto, le decimos: cuando vine yo a este mundo, a la realidad, y le llama realidad a este punto que no es real, es de mentira, es una proyección. Y ven ustedes, y si nosotros decimos así, como no lo puede decir la gente que no sabe de esto, ¿verdad? La verdad está en el fondo mismo de cada uno de nosotros, pero hay que verla con la mente serena y profundamente quieta. Es hacia dónde va este misterio. La sabiduría gnóstica nos indica que la humanidad terrestre vive en estado de hipnosis colectiva, actuando de manera programada según las leyes mecánicas de la naturaleza. Retorno, recurrencia, evolución, involución, todo esto gobernado por la famosa ley de causa y efecto. Así es todo. Más necesitamos entonces volver la atención hacia nosotros y empezar a observar, dijéramos, las entidades psíquicas que operan dentro de nosotros y que nos condicionan la vida. Al observarnos a sí mismos, descubrimos que tenemos una vida interior. Nuestros pensamientos son internos, invisibles. Nadie los puede ver, sin embargo, son reales para nosotros. Nuestras ideas son invisibles. Nadie las puede ver, pero existen y existen. Nosotros podemos experimentar que sí existen esas ideas. Están ahí.
porque hay que verla, hay que observarla. Pero esta autoobservación yo no se las puedo ver a ustedes, yo me puedo ver las mías. Es autoobservación, es atención dirigida hacia mi interior. Nuestras emociones tienen realidad aunque nadie las vea, aunque no se puedan poner sobre la mesa de un laboratorio para examinarlas. A uno le pueden ver estados emotivos, expresiones de emoción y psíquica, pero nadie le puede ver en sí lo que en realidad tiene. Cuando la gente comienzan a autoobservarse, las posibilidades de cambio se hacen manifiestas, se hacen manifiestas. Entonces uno ve en uno lo que tanto critica en el otro y empieza a descubrirse que estamos cortados con la mismita tijera. Y esa acción de verse a sí mismo en el resorte que le va a permitir corregirse o cambiar su actitud hacia las demás personas. Entonces darse cuenta de que no somos una persona, y la ilusión de ser uno es porque tenemos un solo cuerpo físico, el que vemos en el espejo y como les digo al principio, lo bañamos, le damos de comer, lo vestimos y todo eso, para que exista en este mundo la pluralidad psicológica. Por eso conocer la doctrina de los muchos yoes y comprenderla es fundamental para todo cambio radical verdadero en nosotros. Fundamental. Cuando un hombre comienza a observarse detenidamente a sí mismo, desde el ángulo de que no es uno, sino muchos, obviamente ha iniciado el trabajo serio sobre la naturaleza interior, sobre su propia naturaleza, sobre su propia naturaleza psíquica. Está explorando su psicología individual. Vean ustedes. Y dice el venerable, quien acepta la doctrina de los muchos yoes comprende a base de observación que cada deseo, pensamiento y acción, pasión, etcétera, corresponde a este u otro yo distinto, diferente. Cualquier atleta de la autoobservación íntima trabaja muy seriamente dentro de sí mismo y se esfuerza por apartar de su psiquis los diversos elementos indeseables que carga dentro. Empieza a trabajar. Ese es el trabajo sobre sí mismo. Dijéramos, el inicio de esto que yo le llamo la psicogénesis de un trabajo sobre sí mismo. Debemos dirigir la atención para ir detectando, conociéndonos a sí mismos. ¿Qué calidad de pensamientos tiene? ¿Qué sentimientos? ¿Qué es lo que quiere esta entidad que está pensando y que está sintiendo? ¿Verdad? Y así vamos nosotros entendiendo, haciendo una división interna, psicológicamente hablando. Dice el maestro, no es posible cambio alguno de nuestra psiquis sin la observación directa de todo este conjunto de factores subjetivos que llevamos dentro. Cada uno de nosotros es un campo de experimentación, cada uno en sí mismo, no necesita nadie más. Y por eso, miren, por eso cuando se juntan dos grandes laboratorios, se juntan dos mundos distintos psicológicamente hablando, intentando armonizarse en la vida y llevando una vida en común que ahora le llamamos matrimonio o casamiento o noviazgo. Es algo tremendo, ¿no? Es una de las experimentaciones psicológicas más extraordinarias. Y si se logra llevar adelante y se saca adelante, definitivamente enriquece en la vida, pero es algo espantosamente complicado. Si uno solo, si uno solo no se aguanta y ya ayuda con otro, y ya cuando viene el otro, los anexos que vienen hijos y vienen, ay Dios, pues sí, de lejos se trata. Digo, motivo más que suficiente como para que sea difícil la observación de los procesos psicológicos íntimos de los aspirantes. Pero nosotros mismos debemos dividirnos, psicológicamente hablando, entre quien observa y el que está siendo observado dentro de nuestra psique. Ambas cosas son parte de sí mismo. La parte que observa corresponde a los átomos de la conciencia.
y el observado es el sí mismo, el yo psicológico. Y empieza entonces a ver esa separación entre lo que es luz y lo que es tiniebla. Y ahí entonces esa batalla interna es lo que se llama trabajo sobre sí mismo. Y obvio que va a llevarnos definitivamente a esa gran división interna. Si tal división no se produjera, es obvio que nunca daríamos un paso adelante en el camino del autoconocimiento. Es que miren, es fácil. Vieran la trampa y lo fácil que hay en este famoso matrimonio, ¿no? Cuando hay dos personas que se juntan. Es fácil echarle la culpa al otro, porque uno proyecta sus defectos en el rostro del otro y el otro proyecta los de uno y entonces se están culpando. ¿Y cuál es entonces la clave del matrimonio perfecto? Que entonces ahí, en ese gimnasio psicológico, cuando se va a casar es como que se vayan a inscribir al gimnasio psicológico más caro del mundo, con el objeto definitivamente de salir graduado con las mejores notas, conociéndose a sí mismo. Pero lo que uno hace es completamente lo contrario. Se pelea contra el instructor, contra quien le hace el favor de exhibirle los defectos, y es la pareja. Y viene divorcio, y viene aquí, pleitos. Ese es el asunto. Pero para eso hay que estar, dijera, educado internamente. Hay que tener una educación espiritual. Hay que tener definitivamente una educación interna del alma para que comprenda que en esa relación la va a utilizar para fortalecerse psíquicamente, ¿m? En la comprensión, en la tolerancia, ajá, en detectar el defecto del otro que está a la par, y descubrir el defecto de uno en esa actitud y decir definitivamente esto soy yo, algo maravilloso, pero terriblemente difícil, ¿no? ¿Cómo podríamos observarnos a sí mismos si cometiéramos el error de no querer dividirnos entre observador y observado? Dice el maestro. Cuando esta división no sucede, continuamos identificándonos con todos los procesos del yo pluralizado y ahí viene el pleito. Ahí viene entonces. Así que cuando uno definitivamente se casa y tiene a una pareja, lo que le regalan a uno es un espejo de cuerpo entero para verse a sí mismo. Y uno se pasa peleando con la imagen que le da el otro y rompe aquí, tira allá y cacerolas por un lado. Y bueno, ustedes ya saben, eso es lo que sucede. Pero para que eso no suceda, nosotros tenemos que tener una educación interna, gnóstica, esotérico gnóstica, de verdad, para que en vez del pleito y de la reacción haya entonces observación de sí mismo. ¿M? Nada fácil. Dejan la tarea que nos han dejado al tirarnos del Edén para acá. Y así es como se puede ir de regreso, ¿no? ¿Eh? Tienes el espejito, espejito. Dime quién es el más bello. Y ahí vamos entonces a 1 año, 2 años, 3 años y hasta que, ya sabes, supuestamente la muerte los separa, pero no llegamos a tal extremo, ¿no? Una cosa es afirmar y una cosa es comprender, dice el maestro. Comprender es otra, afirmar es otra. Cuando alguien dice, psicología revolucionaria dice, comprendo que no soy uno, sino muchos. Si su comprensión es verdadera y no mera palabrería insustancial del charla ambigua, esto indica, señala, acusa plena verificación de la doctrina de los muchos yoes. Plena verificación de la doctrina de los muchos yoes. Observación de todo eso. El que reacciona, aquel que quiere insultar, aquel que quiere vengarse, aquel que quiere decir palabras bonitas, luego aparece el otro y todo eso, está observando esa pluralidad psicológica y esas infinitas contradicciones internas. Eso es verificación. Dice el venerable que conocimiento y comprensión son diferentes. El primero de estos es de la mente, el segundo del corazón. Conocimiento del intelecto y la comprensión es el ser, la conciencia. Desafortunadamente por estos tiempos en que vivimos,
el conocimiento ha ido mucho más allá de la comprensión, porque el pobre animal intelectual desenvolvió exclusivamente el lado del conocimiento, olvidando lamentablemente la correspondiente lado del ser, la comprensión. El simple conocimiento de la doctrina de los muchos no logra la transformación radical, no la logra. Necesitamos comprender. Y entonces ahí viene la riqueza de eso que se le llama eh, el gimnasio psicológico más extraordinario, dice el maestro, que es el matrimonio. Después vamos a hablar de eso, hablaremos sobre lo que es el libro del matrimonio perfecto, que van a ver que uno no quiere topar ahí, ¿no? Tiene otras ideas ilusas, parte de la fantasía, pero es otro gimnasio. Es maravilloso, que es el que los maestros han trabajado y han utilizado para crecer y para lograr la maestría, y eso es cierto. En modo alguno sería posible de eliminar errores desconocidos. Urge observar previamente aquello que queremos separar de nuestra psique. Urge observarlo. Este tipo de trabajo no es externo, sino interno. Y quienes piensan que cualquier manual de urbanidad o sistema ético externo o superficial les pueda llevar al éxito, estarán de hecho totalmente equivocados. No les va a funcionar. Es psíquico y es íntimo. Eso es importante. Pero uno entonces lo que hace es pegar carrera, ¿no? Cuando la cosa se le pone difícil en una relación, entonces sale huyendo y sale huyendo. ¿Y de quién huye? Del otro, no, de sí mismo, porque no soporta entonces las presiones internas. Y dice el maestro, huyendo del mí mismo, del yo mismo, no se logra la felicidad. Interesante sería agarrar al toro por los cuernos, observar al yo, estudiarlo con el propósito de descubrir las causas del dolor. Eso sería lo interesante. Cuando uno descubre las causas verdaderas de tantas miserias y amarguras, es obvio que algo puede hacer. Pero esto es amargo, ¿no? Esto no es dulce ambrosía, es algo muy duro, muy mal. La negación de sí mismo ante los embates del mundo. Eso es el trabajo sobre sí mismo, lo que tenemos que hacer. Ahora, la observación requiere una concentración especial. Observar y entrar en meditación, descubrir sus átomos, sus moléculas, esto requiere, ya dijéramos, una atención dirigida profundamente. Y ahí ya estamos hablando de palabras mayores. Meditación profunda, en busca de la exploración de los diferentes estratos de la mente o los 49 niveles del subconsciente. Una vez que nos hemos puesto, dijéramos, diestros en la observación de sí mismo, entonces viene el proceso de la eliminación y ahí hablamos de la muerte mística. De manera que primero, la observación, segundo, el juicio crítico y tercero, que ya es propiamente la eliminación de tal o cual yo sí. Y ahí, hermano, y ahí es donde todas las veces que yo les he reiterado, esto de la muerte mística está en chino y no se hacen estos trabajos. Una cosa es exhibirse, ¿no? Y sonreír dulcemente dando una conferencia. Una cosa es eso. Una cosa es eso, a entrar en esos procesos profundos de la autoobservación, de la comprensión de todos de sus contradicciones y luego de la ferviente anhelo de cambiar y de transformarse, volverse enemigo de sí mismo, lanzarse de forma despiadada contra sí mismo. Y eso entonces va a hacer que surja dentro de la psicología interior una gema preciosa que es la conciencia. Y entonces ahí sí viene la cosa muy dirigida, así muy, muy, pero muy profunda. Es obvio que nosotros desde que nacemos, pues desarrollamos la personalidad, por aquí cuna y por el otro lado
la tumba, y eso en la línea del tiempo, pues todos estamos sometidos a eso. La gente nace, crece, se reproduce, envejece y muere en la más completa ignorancia. Teorías las hay y hay preciosas. Sectas por millones y qué. Y grita uno y dice y cree que ya va para ahí. No nos engañamos, al que se engañe medio mundo, pero nosotros no. Y no trabajamos sobre sí mismos y no aprendemos a corregirnos a sí mismos, a detectar el origen de nuestras propias contradicciones aquí y ahora dentro de sí mismo, no habrá tal pueblo escogido. Por eso le hemos estado estudiando esto y estamos reiterando este proceso, porque ya no es tiempo de estar jugando, no, ya no es tiempo. O hacemos algo consigo mismo, o cumplimos algo con el deber y la tarea que nos ha dado el Padre, o pues seguimos siendo más de lo mismo en todo el mundo. ¿De qué nos serviría meternos desde en la cabeza 50,000 teorías si nada sabemos sobre nosotros mismos? Dice el maestro. ¿De qué serviría que leyésemos y leyésemos libros si sobre sí mismos nada sabemos? Ese es el asunto. No es teoría, esto que estamos estudiando no es para teorizarlo y no es para poder adornos en nuestro intelecto. No, es para ver si podemos hacer algo con nosotros mismos, observarnos a nosotros mismos, detectar eso. Alguien le dice algo y si está atento, va a observar aquella fuerza, alguien en su interior le dice, responderle, decirle tal cosa. Si él te dijo tanto, decirle dos veces más. Y si lo observa, se va a dar cuenta que hay una fuerza externa psíquica que le está diciendo que le responda y que reaccione. Y tiene fuerza todavía de capacidad, se va a quedar callado. Pero dice el maestro, muérdete la lengua antes de contestar. Y eso lo dice en aquella conferencia del amor para los Valentín y los valentinianos que se les dieron, porque es que está en el gimnasio superior, el gimnasio del... Cuando viene el pleito, te está diciendo tal cosa, te está diciendo, entonces yo le dije, decirle tal y tal cosa a esta mujer. Entonces él dice, muérdete la lengua antes de contestar. ¿Ah? Se la va a hacer pedazos uno, pero a modo de quedarse callado al menos con la lengua biológica, la física, aunque psicológicamente le diga todo lo que quiera. Este es el gimnasio en el cual nosotros debemos de practicar. ¿Para qué? ¿Y por qué? Porque nos ha mandado Dios, nuestro Padre nos ha mandado a este mundo a cumplir una tarea. Esa tarea se le conoce en esoterismo como el deber parlok del ser. Es el deber cósmico. Hijo, va usted a esa universidad allá abajo que se llama Tierra y quiero que usted regrese con el título. ¿Cuál es el título? Maestro del Cosmos Infinito. Totalmente iluminado. Todo el objetivo del descenso del espíritu a la materia es la cristalizar el alma y hacerse autoconsciente de sí mismo. Esa es la tarea. Esa es la tarea. Por eso estamos en este mundo. ¿Qué vamos a hacer? Comprender por qué hemos descendido a la tierra. Venía que me mandó mi padre aquí. ¿Y qué fue el mandado que me mandó a hacer mi madre aquí? ¿Para qué estamos aquí? Entonces nos olvidó el mandado que le mandan a hacer uno a la tienda cuando es niño y se va a jugar chibola. ¿Eh? ¿Cuál es la razón de nuestra existencia sobre la corteza terrestre? ¿Por qué? Y bueno, ¿y aquí qué ando haciendo? Vean las reflexiones. ¿Qué reflexiones? Es entonces el alma pues desciende de región en región como un elemental de la naturaleza hasta encarnarse como tal en un cuerpo humanoide tricerebrado. ¿Cuál es el deber de esa esencia elemental? ¿Cuál es el deber de nuestra conciencia aquí y ahora de entre nosotros mismos? Es el desarrollo armonioso
de todas las infinitas posibilidades humanas. Es el perfeccionamiento de las diversas partes del ser. Y a eso se le llama autorrealización íntima del ser. Es lograr ascenso, la maestría del cosmos infinito. Entonces llega de nuevo ante el Padre con el título convertido en un maestro del cosmos, en un maestro del sol. Eso, le cumplió la tarea. O no lo mandan a uno a quedarse aquí en este mundo. Y para eso le da al ser una herramienta extraordinaria desde la caída del Edén. La vacuna, la antítesis para el sueño de la conciencia es la meditación. La meditación. Y vean por qué existe tanta resistencia para ponerse a meditar. ¿Eh? Dice el venerable que cuando ya la mente se encuentra completamente quieta y en silencio, sin perturbaciones y completamente serena en estado receptivo, los devotos de la senda recibirán eliminación interior y profunda de su propio ser. Pero necesitamos silencio, necesitamos quietud. El silencio de la mente rompe la ilusión de la existencia humana para vivenciar la gran realidad. Entonces conocemos la verdad y la verdad nos hará libres, dijo el Señor. Pero ¿qué hacemos nosotros? En vez de guardar silencio, gritamos toda la noche y estamos allí. Entonces es una contradicción de todo este aspecto, porque debemos nosotros de liberarnos de las cadenas sensoriales, porque mucho más allá de los sentidos, mediante los cuales nos ponemos en contacto con el mundo exterior, encontramos nosotros la esencia. No hay duda de que aquellas personas que poseen un centro de gravedad permanente sí anhelan de verdad algo distinto y diferente. Anhelan eso. Entonces buscan el silencio, son afines, si escuchan música, es una música muy especial, mucha música sacra, van buscando entonces el mensaje, está escrito y de forma secreta aparecen las notas musicales de los grandes maestros, de un Mozart, de un Wagner, de un Beethoven, etcétera. Pero al ego eso no le gusta, por supuesto, prefiere otra cosa. En esa educación interna espiritual, en la cual nosotros tenemos que empezar a transformarnos a sí mismos. En la esencia está lo mejor que poseemos. La conciencia es lo más decente, lo más digno de nuestro ser, y en ella encontraremos múltiples poderes, virtudes y todos los datos para nuestra autorrealización. Lo que tenemos que hacer como humanos es practicar la meditación para poner en actividad los átomos de la conciencia, para poner en actividad eso que se llama, según el Zen Buddhata, o esencia o el alma, como le quieran llamar, lo importante es que ahí están todos los datos que necesitamos para la autorrealización. Y eso lo vamos a encontrar en el silencio profundo de la mente. La conciencia en el fondo vibra con todo el cosmos. En la conciencia están los datos que necesitamos para nuestra orientación psicológica. En la conciencia está la sabiduría. Si nosotros conseguimos liberarla, esta puede orientarnos. La que puede dirigirnos, la que puede ayudarnos es la conciencia. Por eso necesitamos autodespertar el Buddhata. Acuérdese de aquel tema de la autoconciencia infantil. Por eso es que si no soy como ese niño, no podrá entrar a los reinos de Dios. Dejar que los niños vengan a mí, dice el Señor, porque de ellos es el reino de los cielos. Hay que llegar a tener la mente tan, pero tan serena y tan profundamente quieta y equilibrada como la de un bebé recién nacido, ¿ya? Que está despierto en un 3%. Entonces, cuando la conciencia se emancipa, se hace luz en nuestro interior y las tinieblas desaparecen. Eso es entonces. Vamos a ir concluyendo entonces estos aspectos para ir preparándonos para los siguientes temas, ¿no?
para los siguientes temas. Dice el venerable, modificar ciertos eventos es posible. Vean ustedes, el trabajo sobre sí mismo. Trabajar sobre sí mismo nos puede evitar gravísimos problemas en la vida. Gravísimos problemas. Es posible modificar ciertos eventos, alterar resultados, modificar situaciones, etcétera. Está ciertamente dentro del número de las posibilidades, dentro de estas posibilidades infinitas de la corrección, de corregirnos. Nosotros podemos evitar gravísimos problemas con todos los modelos, la lengua y no responder. Con todo eso. El trabajo sobre ti mismo es característica fundamental del camino vertical. Es de tipo psicológico. Te ocupa de cierta transformación del momento presente. Por eso, cuando se vive exactamente ese instante, cuando se percibe la impresión, cuando se está viviendo el aquí y el ahora, la conciencia está en la entrada de la impresión y la conciencia es capaz de transformarla. Nadie podría hollar la senda de la gran rebeldía y jamás trabaja sobre ti mismo. Nadie se puede emancipar. Nadie puede entonces alcanzar la maestría ni nada que por el estilo, ni el despertar de la conciencia si no hace ese trabajo. Dice que cuando uno se recuerda a sí mismo, cuando trabaja sobre sí mismo, cuando no se identifica con todos los problemas y penas de la vida, de hecho va por las sendas verticales. El trabajo al que nos estamos refiriendo es de tipo psicológico. Se ocupa de cierta transformación del momento presente en que nos encontramos, viviendo el aquí y el ahora. Ven ustedes, el tiempo es el ego y el tiempo nos lleva tiempo al pasado y al futuro y no se detiene en el presente nunca. Ese punto matemático, ese punto maravilloso que aparece en esta diapositiva aquí al centro de esto, ¿no? Eso es el presente, aquí y ahora. Ni atrás, ni en el ayer, ni en el futuro. Es aquí y ahora, lo único real para ti. Luego interviene el yo y nos lleva a proyectar hacia adelante y a recordar lo que ya pasó. Ese es el sueño de la conquista. Vamos a llegar hasta aquí porque tenemos más trabajos que hacer, más temas que desarrollar en esta dirección para que vayamos orientando nuestro trabajo práctico, íntimo e individual. ¿Alguna preguntita?